Shalom, Uraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 13 del Tratado de Nazir. Comenzamos en la Mishnah final de la página 12. ¿Qué nos dice? Dice la persona, Hareni Nazir li ben. Voy a ser Nazir cuando tenga un hijo. Ben Olad lo ben, y le nació un hijo. Ahora es de Nazir, esta persona es Nazir. Vamos a ver por qué la Mishnah nos trae esta ley que aparentemente es bastante simple. Si dice, voy a ser Nazir cuando tenga un hijo y tiene un hijo, pues evidentemente es Nazir. Novedad Lobat. Ahora, dijo, seré Nazir cuando me nazca un hijo y le nace una hija, o Tum, o un niño que tiene sus genitales tapados y no sabemos si es niño o niña, o andróginos, que tiene los dos signos, tanto masculinos como femeninos. En un Nazir no va a ser Nazir. Ahora, si la persona dijo, y mamá, que Vlad, cuando tenga descendencia, es decir, todo tipo de descendencia. Por lo tanto, afilo nolad lo bat tumtum andróginos, de nazir. Incluso que nació una hija, un tumtum o un andróginos, es nazir. Ahora, ¿qué pasó? Y Pila Ishto, su mujer, abortó. Y no sabemos si era un feto que era viable, que podía haber nacido y vivido, o si no, es simplemente un aborto. En ese caso, por causa de la duda, es un nazir, no es nazir. ¿Por qué? Porque Safek Nezirut le aquel. La duda sobre la Nezirut hay que ir por el lado permisivo. Rabbi Shimon que dice, Rabbi Shimon Omar, sí, haré un Nazir mi Safek. Rabbi Shimon dice, no, es Nazir por la duda. Por lo tanto, Yomar, que diga la persona, y Maya Ben Kayama, si el bebé que nació, que abortó mi esposa, era un bebé viable, Arani Nazir Jová. Es decir, voy a ser Nazir por mi obligación de mi promesa. Veimlab, y si no, Arani Nazir. Medaba, voy a ser Nazir por voluntad, como lo voy a donar mi Nezirut. Hazra Beyalda. Ahora, ¿qué pasó? Después de que eh, después tuvo otro hijo, ¿sí? Ahora tuvo un embarazo normal, tuvo otro hijo. Ahora, Ares de Nazir, entonces aquí la persona, ahora sí es Nazir. ¿Por qué? Porque recae su primera promesa de Nazir. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dice, no, estamos en la misma situación, estamos en una duda. Si el primer bebé por el cual hizo Nezirut, el que abortó, tenía que haber hecho Nezirut, entonces ahora no tiene que hacer Nezirut. Sí, no tenía que haber hecho Nezirut, entonces ahora sí tiene que hacer Nezirut. Entonces, ¿qué dice? Rabbi Shimon Omer, Yomar, que diga la persona. Y Marishon Ben Kayama, si el primero que abortó mi esposa era realmente un bebé viable, Harishon Jová. La primera Nezirut era una Nezirut Jová. Besó, y esta es una Nezirut Nedaba voluntaria. Veimlad, y si no es así, Harishon Nedaba, la primera era una Nezirut voluntaria, y esta segunda que voy a empezar ahora es mi Nezirut obligatoria. Muy bien, dice la Gemara, que vimos al principio de la Mishnah, que si dijo, he aquí que yo soy un nazir si tengo un hijo, y le nació un hijo, es nazir. Pregunta de Gemara, Jaima le membra, ¿qué hidush me vas a traer aquí? ¿Sí? ¿Qué nos vienes a enseñar? Dice, responde la Gemara y dice, Mishum Sefa, por causa del final de la Mishnah, que dice, Sheim Yaldabat, que si nació una hija o un tumtum o un andrógino, se no nazir. Por eso tienes que enseñar el principio. Dice la Gemara nuevamente, Pshita, esto es evidente. Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Que aquel ben que se refiere, y si me nace un ben, se refiere no a un hijo como hijo masculino, sino de binyan, de construir, es decir, cuando me construya una descendencia, entonces también, aunque sea una hija o un tumtum o un andrógino, también está construyendo descendencia. Kamashman, que no, que se refiere únicamente a que le nació un hijo. Estudiamos en la Mishnah. Veí mamar que y balad, si me voy a hacer, dice la persona, voy a hacer nazir si me nace descendencia. Pregunta la Gemara Pshita, eso es evidente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que menciona ahí, una hija o un hijo, un tumtum, un andrógino, son descendencia. Mau de tema, ¿qué es lo que yo puedo haber dicho?
Balá de Mihashav Bene Inshe Be'inan. Es decir, tiene que ser un hijo apreciado por el padre. ¿Sí? Y en algunos casos, incluso ocurre hoy así, que si nace una hija o si nace un túntum o un andrógino, el padre no está contento y entonces Kamash Malan, que también incluso ello se considera que tuviste Balán. Estudiamos en la Mishnah. Y pila ishto en un nazir. Si la mujer abortó, no es nazir. Trae la Gemara y dice, man, ¿quién es el sabio Katanele que enseña esta Mishnah? Esta opinión de la Mishnah. Rabbi Yehuda es la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Y según qué? Según el mismo razonamiento que ya estudiamos unas cuantas páginas antes del Keri, de Kerihu, es decir, la veraidad del Keri. Es decir, habíamos dicho que dos personas iban caminando, veían un montículo de frutas y uno le decía al otro, mira, si en ese montículo hay una tonelada de frutas y si no, me hago nazir. Y cuando van a ver el montículo se dan cuenta de que faltaron frutas o que robaron frutas y entonces, por Safek, ¿qué hacemos? ¿Nazir o no Nazir? La viuda dice que no es Nazir. Estudiamos en la Mishnah. Rabbi Shimon Omer. Yomar, ¿qué dijo Rabbi Shimon? Puesto que estamos en duda y para Rabbi Shimon, Safek Nezirut le jumbra, entonces que diga. Si era un bebé que realmente era viable, entonces realmente recaería sobre mí la Nezirut. Haré en Nazir Jobá, entonces soy un Nazir por mi obligación. Veimlad, y si no era un bebé viable, Haré Nazir Nava, yo soy un Nazir de manera voluntaria. Pregunta la Gemara, va de mine, Rabiaba, Medabuna. Le vino a preguntar Rabiaba Rabuna. Dijo la persona, Nazir Ben, yo voy a ser Nazir cuando tengo un hijo. Veipile esto. Y la mujer abortó. Veifrish Korban. Pero él ya había separado un Korban para dar de su Nezirut, una ofrenda. Vejazra Yalda. Ahora resulta que esta mujer tenía gemelos y en el tiempo, ¿sí? En el tiempo en el que él decía, uy, tuvo un aborto, de repente nace el segundo. Y ese segundo es un Ben Kayamá, es un feto viable, pero ya había apartado el Corban. Arena, Freshat Hala, Ela Inquier, Nazir. Y esa frasha, ese hecho de separar, no recae la santidad sobre ese Corban, a no ser que él fuese realmente Nazir. Mau, ¿cuál sería entonces la ley? ¿Acaso vamos a decir que puesto que nació otro bebé que ya podía, si realmente ser Kayama viable, entonces es a partir de ahí que es Nazir? ¿O vamos a decir que no, que desde el primer momento ya era Nazir? Entonces explica la Gemara, dice, Aliba de man, según, perdón, según los Tanaim de nuestra Mishnah, Istapek Rabbi Abba y Aliba de Rabbi Shimon, es decir, si vamos según la opinión de Rabbi Shimon, Maiti Baele, Hamar Rabbi Shimon, Safek Nezirut Leachmir. ¿Qué pregunta tienes? Rabbi Shimon ya te dijo, Safek Nezirut Leachmir, que hay que ser estricto. Entonces, también por el Nefel, por el primer bebé que no era Kayama, o que no sabemos si era Kayama, también tenía que tomar la Nezirut. Veela, aliba de la viuda de Amar, pero según la opinión de la viuda que dice Safek Nezirut de aquel, que la duda sobre la Nezirut hay que ser permisivo, ¿y cuál sería entonces la ley en este caso? Ese Corbán que él separó, Kadosh, es decir, recibió santidad, ese animal, o lo Kadosh, o en ese caso el animal no recibió santidad, porque en el momento en el que él lo separó todavía no era Nazir. Mainaf Kamina, ¿cuál es la diferencia? Le guizato, le obdobo. Es decir, si yo lo voy a poder trasquilar y utilizar su lana o hacerlo trabajar. Si no recibió del todo santidad, entonces no va a haber problema. Si va a estar Kodesh por Safek, entonces voy a tener que dejarlo que vaya a pastar y que le salga un defecto y que muera. Teiku. La Gemara queda en Teiku. Es decir, no hay una respuesta, tenemos que esperar que llegue el Yahuana. Baemine ben Rehumi me abaye. Vino a preguntar Ben Rehumi a Abaye. Haré Nazir le Yeli Ben. Voy a hacer un Nazir cuando me nazca un hijo. Lo llama Javeró de Amar de Alay. Y escuchó a su compañero y dijo, yo también. Mau, ¿cuál es la intención del compañero cuando dijo también sobre mí? Perdón, Adibure Mashma, es decir, se refiere a lo que dijo, a las palabras que dijo,
Uagufe mashma. Es decir, me dice Reuben, voy a ser nazir cuando me nazca un hijo. Shimon dice, también sobre mí. ¿Qué quiere decir Shimon? ¿Que él también toma la nezirut cuando le nazca un hijo? ¿O que él también toma la nezirut cuando a Rubén le nazca un hijo? Dice así, Imtin Selomar, si quieres decir Agufe Mashma, que se refiere al Gufi, tiene Nezirut Kemo Shealai, es decir, que sobre mí voy a ser nazir como tú lo vas a hacer. Entonces, Amar, si dijo, Haren Nazir, la Jeshiyelibe, Veshamaja Vero Beamar Bani. Ah, ¿qué pasa entonces si dice, voy a ser nazir cuando me nazca un hijo? Y su compañero lo escucha y dice, y yo también. ¿Cuál sería entonces la intención ahí? Anafshe que amar. ¿Acaso el Bani se refiere a él como persona? Shetahun Nezirut al Nafsho, que Shem Shechal al Rishon, es decir, que recae la Nezirut sobre él, como también recayó sobre el primero, cuando tenga un hijo. O Dilma, o a lo mejor, el Bani Ajikamar en realidad lo que quiso decir, Rejimna la Kabate. Es decir, yo te quiero tanto y me alegro tanto de que tengas un hijo, de que cuando tengas un hijo, yo voy a ser nazir. Continúa entonces Ben Rehumi y pregunta, Limtim se lo más si quiere decir, Kol Beanpe, es decir, Kol Shaneder Haya Befanav, Shelze Shenodar al Leidad Beno. Es decir, mientras la promesa está presente delante de aquel que prometió ser nazir si le nace un hijo, que sí fale milta, es decir, se avergüenza, y no ya hacer una jalrúa, si no viene a, a alegrarse por él, es decir, viene uno y dice, ah, si me nace un hijo, voy a ser nazir, y el otro dice, bueno, y no, el otro quiere mostrarle que está contento por él, y entonces le habla, le muestra su alegría, y dice, no, yo también, ¿sí? Entonces, si es así, Amar a Rishon, ¿sí? El primero dijo, Harin Nazir que le Levloni Ben. Voy a ser Nazir cuando fulanito tenga un hijo. Me llama Javero Beamar. Y escuchó a su compañero y dijo, Bani, y yo también. Mau, ¿cuál sería entonces la ley? Ni Amrina, ¿en acaso vamos a decir, Shelo Befanab, que puesto que fulanito no está adelante, cuando dijo Bani, Anab que Amar, lo está diciendo sobre él mismo, que será Nazir cuando él tenga por sí mismo un hijo, o de nuevo lo mejor. Ajikamar, esto es lo que quiso decirle al segundo. Rejimna, le kabatej, es decir, yo también me alegro tanto por fulanito como tú, y entonces también me voy a hacer nazir si a él le nace un hijo, y va, es decir, quedó esta duda sin respuesta en pregunta. Dice la Mishnah, vamos a ver solamente el texto de la Mishnah en esta página, y después en la página siguiente empezaremos a analizar. Dice la Mishnah, dijo la persona, Haren Nazir, voy a ser Nazir, Benazir que Sheyeli Ben, y Nazir cuando tenga un hijo. Es decir, está diciendo dos veces que va a ser Nazir. Una vez va a ser Nazir Sam, para empezar, y después va a ser Nazir cuando tenga un hijo. Entonces, ¿qué dice ahí? Tiene que hacer dos Nazirut, una ahora y otra cuando le nazca el hijo. Ahora, Yizil, Mone, Et Shelo, empezó a contar sus días de Nazirut, y de repente, no lo ven, le nació un hijo. En medio de su Nezirut, que son 30 días. Mashlim et shelo, entonces, ¿qué tiene que hacer? Y tiene que completar su Nezirut, sus primeros 30 días. Vuelve también trae sus ofrendas, se corta el pelo y ahí empieza su segundo periodo de Nezirut, bajar Kajmoné et Shelbeno. Ahora, ¿esto por qué? Es porque primero dijo Aren Nazir y después dijo soy Nazir si me nace un hijo. ¿Qué pasa si lo hace al revés? Dice Aren y Nazir, que y Ben, la persona dijo voy a ser Nazir cuando me nazca un hijo, ve Nazir y además voy a ser Nazir. Entonces, Ifgil Moneshelo empieza con su Nezirut. La segunda empieza ya ahora, no depende de que tenga un hijo. Empieza a contar. Y de repente empieza a contar sus 30 días. Y en medio de su Nezirut le nace el bebé, un hijo, a los 20 días. Entonces, ¿qué dice? Manía Hechelo, es decir, deja de lado la suya, interrumpe su Nezirut, Monech el Beno, y empieza a contar los 30 días por su hijo. ¿Por qué? Porque primero dijo, Harim Nazir que Ben. Voy a ser Nazir cuando tenga un hijo.
esa es la primera que dijo, entonces en el momento en el que le nace el hijo, tiene la obligación de cumplirla. Entonces, deja de lado la suya y cuenta la de su hijo. Y después, Mashlimechelo, completa la suya. Bien, y vamos a ver a qué se refiere. Si se refiere que completa, quiere decir que si hizo 20 días, le nació el hijo, y entonces hace 30 días y le quedaban 10 por hacer de la primera, no puede ser. ¿Por qué? Porque una vez que nace el hijo y hace su Nezirut, cuando acaban los 30 días de Nezirut por el hijo, se tiene que cortar el pelo. Y en 10 días siguientes, que va a tomar la Nezirut que ya había empezado, no le va a crecer el pelo hasta el punto en el cual se llame que se dejó crecer el pelo. Todo eso vamos a ver cómo lo explica la Gemara. Hasta aquí llega la página 13. Que tengamos un excelente día. Tu Bishvat, la fiesta de Tu Bishvat. Pizku Veinsu.